idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me siento muy feliz de estar esta noche aquí. Así que, como siempre, cada noche también nos acompaña Alberto Muciño. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros escuchas. Y déjame decirles algo. Quiero que sepan que salimos de las sombras. Nos enfermamos, señores. Estuvimos muy enfermos, toda la familia de COVID. La que creo que más sufrió fue Perla, definitivamente. Y estuvimos fuera del aire 2 semanas. 2 semanas sin episodios. Pero sí, yo generalmente, por alguna razón, el COVID me odia más a mí que a toda mi familia. Pero en realidad quien lo sufrió demasiado a nivel de hospitalización fue mi mamá. A mi mamá sí tuvimos que llevarla al hospital y fue demasiado dramático y preocupante. Y luego nosotros enfermos, entonces, pero otra vez aquí estamos al aire de vuelta con ustedes. Y sí, y vamos, como nos atrasamos 2 episodios, vamos a tratar de generar episodios extraordinarios para recuperar el ritmo que llevábamos y porque no saludamos al Padre, el que seguía era el Día del Padre y no lo pudimos hacer por esta enfermedad, pero realmente quiero decirles que sí nos pegó durísimo y hay una razón también que se combinó esto con una infección gastrointestinal también, o sea, estábamos realmente muy mal de salud. No sé si sepan ahorita que México es uno de los lugares más calientes de todo el planeta. De hecho, el sábado se registró la mayor temperatura del planeta en Hermosillo. Entonces, imagínense, fueron 50 grados centígrados. No sé cuántos serán en Fahrenheit, pero es muy como alto. 120 Fahrenheit más o menos. Okay. Más, como 115, 120 Fahrenheit. Y entonces no ha llovido. El calor está desde marzo hasta la fecha, entonces, y luego con lo del volcán, créanme que se hizo un cóctel de polvo, calor y todo esto contribuyó a que no nada más nosotros, mucha gente se enfermara y realmente las clínicas y hospitales estaban llenos. Sí, es correcto. La verdad es que estuvo muy mal en muchos sentidos. Y uno de los problemas más grandes que hay cuando tenemos, por ejemplo, olas de calor, es la deshidratación. Entonces, ¿qué pasa? Pues toda el agüita de tu cuerpo se evapora, se va, desaparece. Y no te das cuenta. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba en mi habitación dando mis clases, mi habitación es muy caliente y como el clima aquí es seco, generalmente no es húmedo, se alcanza a evaporar el agua de tu cuerpo sin darte cuenta. Entonces, de repente, a la mitad del día te sientes mal, realmente muy mal, y es porque te falta agua, estás deshidratado. Entonces, uno de los calores más incómodos es el calor húmedo. Pero el calor más peligroso es el calor seco. Y bueno, yo creo que lo he explicado a muchos de mis estudiantes, pero déjenme darles contexto. Mientras para la mayoría del mundo, sí, empezar después de la primavera, empieza el verano con mucho calor, con mucho sol, con incendios, aquí en México no, aquí en México junio, julio y agosto son los meses de lluvia, es la temporada de agua para nosotros, tormentas, huracanes, tifones. Entonces, ¿qué pasó? Que marzo, abril y mayo son los 3 meses más calientes del año aquí en México y se alargó y llegó hasta junio. No estábamos preparados para esto. El sector médico tampoco estaba preparado para esto y lo más probable es que se aplace otra semana, esta semana de calor. Así que por múltiples razones, las infecciones gastrointestinales en la temporada de calor son mucho más agresivas.
y luego lo combinas con COVID, alergias por la ceniza del volcán, depresión, ansiedad y otra serie de problemas psiquiátricos que tenemos, pues no, ¿verdad? Es que no es justo. Pero no se preocupen, queridos escuchas. Aquí estamos, como decimos nosotros, vivitos y coleando. Así que agárrense. Ahora sí, bueno, vamos a entrar un poquito de lleno ya en el episodio. Y bueno, si ustedes leyeron, el título es El síndrome del impostor para estudiantes de español. Vamos a tratar un tema que realmente creemos necesario porque muchos de nuestros alumnos sufren de ese síndrome del impostor cuando están estudiando español. Y ahorita de alguna manera vamos a tratar de desmenuzar esto para que vean también ustedes si es que tienen ese síndrome, lo detecten y vivan más felices y más contentos con su aprendizaje en español y no se sientan tan presionados. Aquí debo hacer una advertencia y debo aclarar algo muy puntual. Aquí vamos a hablar de las calificadoras de exámenes para aprender español. Nuestra intención no es sugerir que lo hagan o no lo hagan. Simplemente lo que estamos queriendo expresar en este episodio es que no les afecte el resultado de estas calificadoras para que no generen ustedes un síndrome del impostor. Entonces, no estamos en contra de ninguna de estas calificadoras. En lo personal, puedo estarlo, pero jamás sugeriría a alguno de ustedes que también lo esté. Solamente seamos concretos y vamos a ser objetivos con este tipo de calificadoras. Perla, platícanos qué es el síndrome del impostor, por favor. Bueno, primero que nada vamos a entrar un poquito a los aspectos psicológicos, pero como no somos psicólogos, se los vamos a decir desde nuestra experiencia personal como maestros y en mi caso muy específico como estudiante de otro idioma, que en este caso es inglés, ¿ok? Entonces, el síndrome del impostor básicamente es tener el sentimiento de que no eres tan bueno como dicen los demás. Entonces, has escuchado esa frase que te dicen, oh, fulanito de tal, Juanito es muy bueno en las matemáticas. Y Juanito hace así como, ay, no es cierto. Bueno, Juanito puede tener pena, pero si Juanito sabe que es inteligente y entiende que le gustan las matemáticas, Juanito es feliz. Pero si de repente Juanito no se siente inteligente y siente que su capacidad por las matemáticas es casualidad, suerte, no sé, Dios haciendo una obra mágica, entonces Juanito tiene síndrome del impostor. Y esto se aplica a los estudiantes de español. Obviamente, el síndrome del impostor se aplica en muchos aspectos de la vida, especialmente en el trabajo, los logros, por ejemplo, los títulos, las capacidades universitarias, las calificaciones, los ascensos y los reconocimientos públicos, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a dirigir exclusivamente a estudiantes de español. ¿Cómo se ve el síndrome del español? Ay, no es cierto. Perdón. ¿Cómo se ve el síndrome del impostor en estudiantes de español? ¿Ok? Alberto, por ejemplo, tú tienes mucha experiencia porque tienes muchas áreas de tu vida donde te sientes como síndrome del impostor. ¿Nos puedes compartir un poco de esto? Sí, claro. Por ejemplo, como experiencia personal, les diré que yo era muy bueno en matemáticas. Fíjate el tiempo que utilicé. Era muy bueno, como si ya me hubiera muerto o como si no lo fuera. Eso es síndrome del impostor, señores. Cuando uno cree que no es bueno o lo suficientemente bueno en algo, pero sí lo es, como fue mi caso con la matemática. Yo nunca creí que era lo suficientemente bueno en la matemática como para poder medirme con otros matemáticos de mi nivel. Entonces yo mismo me rebajaba. ¿Qué es lo que sucede cuando un estudiante de otro idioma, en este caso español, le pasa eso? Me he encontrado infinidad de estudiantes que tienen un español muy bonito, que entienden perfectamente, que se saben expresar,
pero ellos creen que no llegan al nivel que deberían llegar. ¿Todo por qué? Porque no tienen el vocabulario de Cervantes. ¿Todo por qué? Porque no aplican los verbos en el tiempo exacto. ¿Todo por qué? Porque no saben el objeto directo ni el indirecto. Y entonces la voz pasiva, la voz activa, y entonces ellos sienten que les falta mucho, cuando en realidad, cuando yo hablo con ellos, se expresan perfectamente bien, y cuando les digo las cosas, me entienden perfectamente bien. Aquí hay una situación, que ellos creen que no están lo suficientemente capacitados para comunicarse, pero nosotros entablamos muchas horas de clase sin ningún tipo de problema. Exacto. Entonces, recuerden primero, para quitar el primer muro del síndrome del impostor, la primer barrera, recuerden que la idea de la comunicación de un idioma es comunicar una idea. ¿Sí? Si lo haces bien, si lo haces mal, si el acento no es el correcto, si el tiempo verbal no es igual, no hay un drama en medio. Si tú dices, oh, quiero un vaso con agua, ¿sí? Y disculpen los que crean que estoy burlándome, yo voy a entender que tú quieres un vaso con agua y yo te voy a dar un vaso con agua, ¿sí? Tendría que ser un completo idiota o una persona muy mala para burlarme de ti. Y les voy a decir la verdad, especialmente con mexicanos, estamos acostumbrados al acento extranjero. Estamos acostumbrados a la pronunciación, a lo que nosotros llamamos el acento gringo. Estamos acostumbrados a eso. Entonces a nadie le importa en realidad. Pero lo que sí nos importa es que por miedo a no querer comunicar la idea, de repente ya no entendemos lo que quieres decir. Así ¿sí? es. La gente cuando viene a México y, por ejemplo, yo querer comer en este momento, y discúlpenos, no es intención burlarnos del acento de ustedes, solamente lo ponemos como ejemplo. En este momento yo entiendo, no me interesó si tú conjugaste bien, si conjugaste mal. El día de mañana que estemos platicando y yo te diga, yo tengo hambre en este momento, entonces tú en ese momento entenderás que conjugo ese verbo de una manera distinta y lo aprenderás y lo implementarás, pero de entrada tú estás haciendo una comunicación que no es la perfecta, no importa, la vas a perfeccionar con el paso del tiempo y con la práctica. Exacto. Entonces, ahora, recordemos también que nosotros somos profesores, que ustedes son estudiantes, pero que generalmente el mundo tiene la cabeza en Marte, ¿sí? Entonces, si alguien se acerca y conjuga un verbo de la manera incorrecta o le dice de forma incorrecta un vocabulario, no están con una lupa. No, se equivocó en la conjugación del verbo. Este era el primero y después el segundo y el pretérito. Créanme. Los mexicanos, por lo menos en general, no estamos inspeccionando el español de las personas porque, y Alberto no me va a dejar mentir, hay un montón de ejemplos de mexicanos que conjugan mal los verbos. Bueno, déjenme contarles una experiencia personal para ejemplificar esta situación. Yo fui músico hace algunos años. Cuando yo estaba aprendiendo a tocar, yo tocaba el bajo eléctrico, entonces es lógico que en mis primeras presentaciones yo me equivocaba. Tocaba una nota mal y cada vez que yo la tocaba mal, yo sentía que el 99.99% de la gente me volteaba a ver en ese momento y decía, se equivocó de nota, puso una nota distinta. Yo sentía eso. Y la verdad era que el 99.99% de la gente ni cuenta se daba. Pero aquí opera la situación. Yo en ese momento me sentía un músico fracasado. Yo no soy buen músico, decía. Cuando en realidad cometí un error como cualquier músico que está aprendiendo lo comete. Y en ese momento entraba el síndrome del impostor. Es que hay gente más preparada que yo, es que hay gente que tiene un mejor toque que yo, y todo era mejor que yo. Y en ese momento entraba el síndrome del impostor en mí. Cuando en realidad debí decir, ¿sabes qué? Pues me equivoqué, ni modo, ¿no? La próxima vez lo hago mejor. Pero no, el síndrome del impostor cuando nos golpea de esa manera. En el español es lo mismo. A veces se equivocan un verbo, un pronombre,
y ellos creen que todo mundo los volteó a ver y dijeron, mira, se equivocó en el pronombre, y no es verdad. Hay muchos no tienen idea de qué es el pronombre, ¿eh? Exacto. Entonces, desgraciadamente, yo creo, Perla, a menos que esté equivocado, que también gran parte de la culpa que tiene, que genera el síndrome del impostor, son las empresas calificadoras de idiomas. No voy a decir nombres de las empresas calificadoras, pero por ejemplo, sí hay empresas que te hacen exámenes para decirte qué tan bueno eres o en qué letra con el número estás, para ver si eres lo suficientemente bueno o malo. Esto va a sonar muy conspiracionista, pero la verdad es que esto es capitalismo puro, damas y caballeros. Así como lo escuchan, dinero, ¿sí? Entonces te ponen estándares altísimos para que tú tengas la necesidad de siempre estar como al nivel, pero créanme, tanto Alberto como yo y como muchos otros profesores de idioma han intentado pasar bueno, el sí, examen. Vamos a decir el examen, ¿sí? DELE, por ejemplo, en este caso. Hay otros, como el Cervantes, sí. Pero el DELE específicamente porque muchos estudiantes quieren pasar el DELE. Yo apliqué de Perla, el C2. Que es el que se supone que hablas como nativo. Ajá, que hablo como nativo. Y créeme que me quedé así con cara de ¿qué? Yo no pude entenderle. Y discúlpame, no me considero una persona mediocre ni inculta, pero realmente eso era como para lingüistas o personas eruditos, hiperpreparadas en el español, y eso no funciona en el mundo normal. Exacto. Entonces, pero ahorita vamos a profundizar en eso. Como ya avanzamos y esperamos que sigan escuchando, vamos a darle 8 características que definen a una persona, a un estudiante con síndrome del impostor. Te vamos a dar un par de ejemplos y lo que nosotros opinamos para que puedas combatir este síndrome. Porque en verdad es muy triste. Yo tengo muchos estudiantes que estudian, que entran con muchas ganas y que este síndrome les quita las ganas y dejan sus estudios y otra vez. Y es una lucha constante y muy, muy mala. Entonces, vamos a hablar de estas 8 características, de estos ejemplos y por favor, comunícate con nosotros y dinos si te sientes identificado. Primero vamos a hablar de, por ejemplo, la primera característica del síndrome del impostor. Tienes poca o ninguna valoración de tu esfuerzo propio. Eso significa como que no he estudiado lo suficiente, o bueno, sí estudié unos años, pero no hablo como nativo, o cosas como esas. O llevo mucho tiempo estudiando y yo no veo resultados en mi aprendizaje, y lo dices desde un punto de vista interno, pero cuando te volteas a ver hacia el mundo ya te sabes comunicar más de lo que crees. Exacto, por supuesto. Ahora, segunda característica, atribuir el éxito a factores externos. Ejemplo, y esto me toca muchas veces como maestra, es que vivo en una comunidad latina. Es que mi novio o mi novia es mexicano o español o lo que sea, un latino, ¿sí? Es que estudié español en la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad ¿sí? Y de repente yo escucho un es que, pero nunca escucho un he estudiado con esfuerzo y creo que tengo una capacidad personal con los idiomas. No, todo es culpa del resto, pero nunca es tuya. Ajá, o es que, ¿sabes qué? Me siento bien porque llevo 2 años estudiando español y no hablo como tú, no hablo ni siquiera como mi vecino, pero mi esfuerzo me ha costado comunicarme a este punto. Esa es una manera de ver y de romper un poquito este síndrome del impostor. Así es, o simplemente los que se sienten orgullosos de ser autodidactas, de, ¿sabes qué? Yo no era bueno en el español y lo estudié hace muchos años, pero ya no, y decidí estudiarlo yo sola y quiero probarme, ¿no? Quiero hablar con un hispanohablante. Ese valor, ese empuje de decir, yo lo he hecho por mí misma y aceptarlo es excelente. Entonces, si vives, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de Estados Unidos, que está cerca de México, ¿no? O Brasil, que está rodeado de países latinos, que viven, por ejemplo, en Texas, que hay un montón de latinos en Texas. No, es que, pues bueno, yo vivo aquí, pues es lógico que voy a aprender español, ¿no? Déjenme decirles algo.
Alberto y yo vivimos en Cuernavaca. Alberto no me va a dejar mentir. Aquí en Cuernavaca tenemos muchísimos turistas y residentes extranjeros que la mayoría de veces hablan inglés. O si no es que todo el tiempo hablan inglés, ¿ok? Ni Alberto ni yo sabemos hablar inglés y tenemos mucho contacto y mucha influencia del idioma en nuestro idioma. Yo estoy aprendiendo, soy una pésima estudiante de inglés, debo admitirlo, pero yo estoy aprendiendo por razones diferentes. Pero Alberto, por ejemplo, nos puede contar su experiencia con el inglés. Por ejemplo, yo, sí, estoy rodeado y antes estaba más rodeado de turistas que hablaban inglés, pero no se me quedó nada. Y hay una razón para ello. A mí no me gustaba, bueno, de hecho no me gusta la situación de los idiomas. Me gusta más otro tipo de cosas, tecnología, matemáticas, ciencias exactas. Bueno, no todo mundo nacimos ni con el deseo ni con el talento de estudiar idiomas. Pero aún así, fíjese lo que sucede. Al no tener la presión de que yo no estudio inglés, yo no tengo síndrome del impostor para el inglés. Y cuando yo me topaba principalmente con un estadounidense, un canadiense, yo le buscaba plática. Y era muy chistoso porque mi inglés es pésimo y yo hacía muchos ademanes, muchos gestos. Y la persona que estaba enfrente de mí, curiosamente se atrevía a sacar su pequeño vocabulario de español y llegaba un momento donde nos comunicábamos de tal manera que quien nos hubiera visto hubiera dicho, ellos dos hablan el mismo idioma. No es cierto, señores, en ese momento yo no tenía el síndrome del impostor, la persona que estaba frente a mí tampoco tenía el síndrome del impostor y para nosotros era un juego estar tratando de comunicarnos y lo lográbamos. Y créanme que después de hablar 5 o 10 minutos de esa manera, yo me sentía como si tuviera un inglés fluido. Era la sensación personal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo que soy una persona que realmente no me dedico a estudiar otro idioma y que soy muy malo, yo tenía ese tipo de avances. Imagínese una persona que tiene el espíritu de aprender todos los días inglés y de esforzarse, español, pues caray, va a avanzar 1000 veces más, nada más que probablemente su síndrome del impostor no le deja ver los grandes avances que va obteniendo día con día. Exacto. Entonces, ahora, por ejemplo, hablemos del mismo situación en Texas, ¿no? Hay personas que simplemente los idiomas no se le dan o no le interesan. No está dentro de su radar aprender español. Y viven en Texas y tienen muchísima influencia de mexicanos y no hablan nadita, pero nadita de español. Entonces, si tú estás cerca de una comunidad latina, estudiaste español en la escuela, tienes una novia, novio, mexicano o latino y estás aprendiendo español, sí, una pequeña, pero muy pequeña parte se lo puedes atribuir a tu ambiente, pero el resto de todas tus capacidades son tuyas, tu mérito, tu valor, tu propio esfuerzo. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la autocrítica del trabajo propio como el factor número 3 del impostor. ¿Qué es esto? Es que no lo estoy haciendo bien, es que no pronuncio bien, es que no estoy estudiando lo suficiente. Debería estudiar 8,000 horas al día, pero solamente hay 24. No es suficiente, nunca vas a estar feliz contigo. Si yo hago una corrección, tú vas a sentir que el mundo se está cayendo y no es así. Te criticas demasiado, te miras al espejo y tu autodiálogo, tu diálogo interno es: no eres suficiente, no lo haces bien, puedes hacerlo mejor, necesitas más. Eso no ayuda en nada, en nada. Además, los avances son paulatinos y son poco a poco. Déjenme contarles una historia que quizás ya se las conté en algún otro episodio, de un estudiante de Singapur llamado Jung Han. Él tenía 18 años cuando tomó clases conmigo. Fue en el tiempo de la pandemia. Cuando yo lo escuché hablar, se hacía entender. Yo lo entendía y él me entendía, quizás con un poco de dificultad. Y yo le pregunté qué había hecho o cómo había estudiado, cuánto tiempo había estudiado. Y él había estudiado, tenía 1 año de haber estudiado.
él no sabía hablar absolutamente nada de español. Él prendió la televisión, se puso a ver series, películas, prendía la radio y afinó su oído para entender español. Y después, de alguna manera, pronunciaba algunas palabras, recitaba algunos diálogos que ya podía hacer. Y cuando tomó clases, no fui el primero, pero sí fui como 2 meses después o 3 meses después de que él empezó, él ya se podía comunicar. Bueno, estuvo conmigo tomando clases intensivas cerca de 3 meses. Él tomaba clases prácticamente diario, porque él decía, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar hablando español. Jung Han en este momento está trabajando en una empresa española y tiene un puesto elevado donde habla perfectamente español y escribe perfectamente español. Este es un ejemplo de cuando dice, es mi esfuerzo y sí puedo y sí lo puedo lograr. Y entonces, pero déjenme decirles qué hacía. Él estudiaba 8 horas al día. O más. Entonces, a él no se le puede atribuir suerte. Él no le permite a nadie que le atribuyan su conocimiento gracias a la suerte. Él es quien es gracias a su esfuerzo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes pueden decir, es que él era muy joven, es que estudiaba 8 horas al día, es que tenía todos los recursos y las formas de estudiar porque no tenía responsabilidades, porque esta historia la he contado muchas veces y estas son las cosas que normalmente me dicen. Y sí, es verdad, Jung Han empezó a estudiar español en una situación bastante conveniente para alguien que estudia un idioma. Un estudiante que no tiene nada que hacer más que estudiar algo y decide estudiar un idioma. Y se aprovecha de la pandemia para eso también. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa con ustedes que no tienen el tiempo, por ejemplo, de nuestro estudiante Jung Han, que tienen que trabajar y muchas veces con mucha dificultad pueden dedicar 1 hora al día a su estudio? Pues no pasa nada, solamente que estudian 1 hora al día. Y yo siempre les recomiendo escuchar podcasts, canciones y mantener un ambiente en español lo más que puedan, ¿sí? Pero en realidad el hecho de que estudias 1 hora es mejor que aquel que no estudia nada. O como yo, por ejemplo, que estudio inglés exactamente el día que tengo clase porque no estudio inglés el resto de la semana. Yo les dije que soy pésima estudiante, pero aún así yo me atrevo a estudiar 15 minutos si me da tiempo antes de mi clase, algunos verbos, algunos vocabularios y ahora sí que me aviento a hablar con mi profesor media hora, todo en inglés, no estudiamos nada de gramática, hacemos conversaciones de temas muy complejos y me siento nerviosa y me siento mal porque yo sé que no estudié, pero al final de cuentas estoy ahí hablando con un nativo del inglés y eso es algo. Yo puedo decirles que he sido parte de cómo ha crecido Perla, que cuando empezó a hacer esto no sabía absolutamente nada de inglés. Ahora probablemente ella no pueda hablar, creo que es lo que más le falla, pero entiende ya un poco más de inglés y definitivamente entiende mucho más que yo. Entiende mucho más de lo que ella misma entendía hace 4 o 6 meses. Entonces los avances existen, pero si tú te retroalimentas con que no avanzas y que quieres más y que las calificadoras te dicen que no sirves y que vas a reprobar y bueno, y que tu compañero de al lado habla más fluido que tú, entonces tú te retroalimentas con todo eso y no avanzas y te sientes frustrado y te sientes estancado y dices, ya no quiero seguir con esto, cuando en realidad estás avanzando pero no te das cuenta. Exacto, así es. Y esto nos lleva al cuarto punto, a la cuarta característica del síndrome del impostor para estudiantes de español. Y es que la mayoría tiene miedo a no encajar en las expectativas. En otra palabra, a no ser parte del estándar, ¿sí? A no llegar al estándar de las expectativas. Aquí voy a tocar 2 puntos muy específicos. 1, las calificadoras, que Alberto nos va a dar o ya nos dio un poco de contexto. Y 2, ¿cómo crees lo que decíamos que te ven las personas nativas? ¿Sí? Para empezar, eres extranjero, no hablas español, nadie tiene expectativas de ti, ¿sí?
Tú vas a sentarte en un restaurante y el mesero no va a decir, espero que sepa conjugar perfectamente para pedirme un plato y un vaso de agua, ¿verdad? No, por supuesto que no. Y cuando vas a salir al museo, el del museo, ¿sabes qué está esperando? Que le preguntes en inglés, no en español. De hecho, aquí déjame hacer un paréntesis para decirles, cuando un extranjero llega, hay cero expectativas de su lenguaje en español. Y para nosotros es un avance increíble que tú quieras decir, yo querer comer. Si tú dices eso, oye, para mí hablas español y punto. Y no me interesó si conjugaste bien, si pronunciaste bien la O, si pronunciaste bien la I, ya te comunicaste. Y ese es el hilo, la punta del hilo que tienes que jalar, porque aquí, por lo menos en México, vemos un extranjero y no esperamos que hable español, y todo el español que habla es bienvenido para nosotros y hasta gusto nos da, porque decimos, wow, no me tengo que comunicar a señas. Entiende algo de español, cosa que a lo mejor yo no entiendo nada de inglés o de francés o de lo que sea. Entonces, yo pienso que esa parte ustedes deben entenderla bien. Extranjero que viene a México, no lo estamos calificando. Exacto. Y es que esto funciona exactamente igual del otro lado de la moneda, ¿no? Ustedes ven a un latino que nunca ha estado en otro idioma y que te dice, I don't speak English, ¿sí? Y tú no estás esperando que hable fluido como un británico, por lo menos, ¿no? No estás esperando eso. Estás esperando que tengas Spanglish. El clásico, ¿no? What's happened, mister? O sea, díganme, ¿qué persona de habla inglesa dice what's happened, mister? O sea, nadie. Pero estoy seguro que el what's happened, mister, me lo entendieron. Con toda mi mala pronunciación, entendieron lo que les estoy preguntando. Es lo mismo. Probablemente les cause una sonrisa, probablemente se rían. O a lo mejor algunos hasta se enojen. No hablas inglés, ¿por qué vienes a verme? Entonces, pero yo estoy haciendo mi esfuerzo. Y el what's happened, mister, para mí es un gran avance. Si el día de mañana, escuchándote 3 o 4 veces decir esa palabra que no sé cómo se pronuncia. Tampoco sé. Entonces, what's happened, mister? No sé cómo se... Pero probablemente yo aprenda después de 3 o 4 veces que lo intenté, y en ese momento, ¿qué crees? Yo ya hablo mejor. Por supuesto. Además de esto, yo creo que si algo deberían copiar de los mexicanos, es el orgullo que tenemos de decir algo mal y luego decirlo bien. Es como, sí, lo logré, perfecto. Y si una persona, por ejemplo, dice en el ejemplo, ¿no? What's happened, mister? Y luego dice, what's happened, mister? Sí. O luego lo va a perfeccionar. Luego lo va a perfeccionar. Este mexicano no solamente se va a sentir mejor, se va a sentir un rubio de 1.90 con ojos azules y va a llegar al pueblo, ¿sí?, sintiéndose un gringo, porque es como parte del orgullo mexicano, ¿no? Es como logré decir algo en un acento que no es Spanglish. Sí, y además, y el síndrome del impostor, pues no te llega tanto. ¿Por qué? Porque te tienes que comunicar. Tienes hambre, tienes que pedir algo. Quieres trabajo, tienes que saber comunicarte, aunque sea con un muy mal acento. Ya con el paso del tiempo vas a entender que pronunciabas mal y cada vez vas a pronunciar mejor. Exacto, por supuesto. Entonces, bueno, y las calificadoras. Esto es muy importante hablando de las altas expectativas, ¿sí? Si tú sientes que ese examen que tú necesitas pasar va a demostrar que tú tienes la capacidad de hablar, ¡pip! Error. Damas y caballeros, yo tengo estudiantes que tienen conversaciones fluidas en español. Y hablamos de temas, los que me conocen saben que no hablamos de temas muy sencillos. Hablamos de política, de economía, de sociología, de psicología, en temas muy complejos, y no pasan el DLB2. No lo pasan. Lo reprueban por alguna razón. Y lo que dicen los aplicadores del examen es, bueno, toma la guía, cómprala, ven y vuelve a hacer el examen en 6 meses, ¿sí? Es una cuestión de sacar dinero. Entonces no. Y por el otro lado, tengo estudiantes que están muy felices porque aplicaron el DLB2, pasaron el B2
y llegan conmigo y no pueden tener conversaciones fluidas, porque no es lo mismo pasar un examen que conversar con un nativo en una conversación fluida. Como les dije anteriormente, yo me jacto y me siento orgulloso de poder hablar con cualquier persona, por lo menos en México, de cualquier nivel. Desde el gran empresario hasta la persona muy culta, claro que sin meterme, por ejemplo, a especificaciones médicas ni nada por el estilo, pero honestamente yo hablo bien y me sé comunicar. Y no he podido pasar exámenes de calificadoras en sus niveles altos. Y yo soy un nativo de México. Toda mi vida he hablado en México, me sé expresar en México, sé escribir correctamente. Y aún así no paso. ¿Hay alguna razón para eso? No lo sé, no sé qué califiquen. Pero la comunicación en sí, no creo que la califiquen. Y probablemente yo te voy a decir algo. Si tú llegas a pasar el examen de una calificadora, el examen muy alto de una calificadora, pues lo que estás queriendo hacer es comunicarte, no sé, con lingüistas probablemente. Con catedráticos del idioma. Sí, con personas expertas en ciencia y tecnología. Gabriel García Márquez, que ya se murió. Entonces, si esa no es tu idea, entonces, con toda honestidad te digo, aprende a comunicarte y no te metas, ¿cómo te puedo explicar? No vivas alrededor de pasar un examen. Exacto. Porque entonces te vas a frustrar. Yo porque soy mexicano y sé que hablo perfectamente español, pero si no yo estaría frustrado. ¿Por qué no pasé el examen de esa calificadora? ¿Qué me falló? A lo mejor no conjugué el imperfecto de manera adecuada y no lo combiné con el verbo X. De hecho, ese lo aplicó Alberto, pero cuando yo apliqué a un B2 Plus. ¿Qué pasó? Me lo pasó un estudiante, me dijo que quería que le ayudara, me pasó la guía, estudié la guía y saqué la guía y no pasé la guía del B2, ¿sí? Y de repente, y fíjense que yo soy nativa, yo tengo problemas con el síndrome del impostor, lo admito, pero yo soy nativa del idioma, escribí un libro, la poesía es lo mío y para hacer poesía necesitas mucho de español y no lo pasé y de repente me pregunté yo a mí misma, ¿cómo puede ser posible que yo le estoy enseñando a estudiantes y no puedo pasar el B2 y que hice mal? Y lo repasé y yo dije, no, es que ¿qué hice mal? Sí, y no. Bueno, al punto les vamos a decir esto que probablemente no conocen de nosotros. Perla fue una experta en, ¿cómo se le llama? En prospección. En prospección, pero en el marketing. Vía telemarketing. Entonces ella generaba prospectos con un teléfono. Ese era su trabajo y generaba bastante y los generaba bastante bien. Y su servidor era un agente de ventas profesional, me especialicé en la venta profesional. En ambos trabajos tenemos que dominar muy bien el lenguaje, porque de otra manera, pues nada más nos comunicaríamos con gente de un intelecto menor. Pero no, nosotros entrábamos a sectores muy elevados y ahí forzosamente tienes que expresarte bien. Y en ese momento, cuando presentamos nuestro examen, dijimos, vaya, ¿qué pasó aquí? Es mi país, es mi idioma, es mi vida y no lo paso. ¿Qué pasa? Entonces, si eso pasa con nosotros, señores, que somos nativos y con todas estas credenciales, imagínense ustedes, por favor, no enfoquen su aprendizaje con base en un examen. Por favor. Eso también nos lleva, por ejemplo, al quinto punto del síndrome del impostor, que en sexto punto, perdónenme. El sexto punto, que es plantearse objetivos altos todo el tiempo. Quiero hablar como un nativo en un año. Vic, no va a pasar. Perdóname, yo sé que estoy destruyendo tus sueños, pero no vas a hablar como nativo en un año, ¿sí? Quiero pasar el examen DELE en 6 meses. Si acabas de empezar, dudo mucho que lo pases, no lo vas a pasar. Además, déjame darte un tip.
Para hablar como nativo tienes que vivir aquí. Así de sencillo. Entonces, ponle tú que no hayas nacido aquí, pero sí tienes que vivir aquí por lo menos unos cuantos meses o años para hablar como un nativo. Definitivamente. Y aún así, podría decirte, porque uno de nuestros estudiantes nos mandó un video de un hablante nativo del inglés que ha vivido básicamente toda su vida aquí en México. Y cuando yo escuché la entrevista, escuché 1 o 2 errores, poquitos, pero 1 o 2 errores, y ha vivido toda su vida aquí. No te estoy diciendo que es imposible, no te estoy diciendo que es imposible. Te estoy diciendo que si quieres hablar fluido o como un nativo en 6 meses, no lo vas a lograr. Es que no va a pasar. Tendrías que dedicarle literalmente todo tu tiempo consciente al idioma. Hay una chica que no me acuerdo cómo se llama, es una youtuber francesa que vivió 10 años en México. 10 años. Habla muy bien, pero yo la escucho y es francesa. Aunque hable perfectamente, aunque me hable coloquialmente y todo, yo escucho su acento francés. Y vaya que habla bien. Creo que a veces habla hasta mejor que nosotros. Con mucha propiedad. Sí. Y aún así tiene problemitas de cosas. Entonces, plantéate objetivos alcanzables, ¿sí? Y objetivos que no dependan de terceros. Si tú quieres llegar a ser un nativo, vas a tener que esperar muchos factores externos e internos para lograr hablar fluido y como un nativo. No, plantéate metas que puedas tocar con las manos. Ejemplo, yo quiero estudiar 30 minutos con disciplina todos los días. ¿A dónde me va a llevar eso? No lo sé, pero me va a sacar de donde estoy, ¿sí? Claro. Entonces, 30 minutos todos los días voy a estudiar español. Créeme cuando te digo que en 6 meses vas a tener un mejor español que el que tienes ahora. Aquí es importante una de las grandes frases que a mí me encantan, que dice: si das el primer paso no te va a llevar a donde tú quieres, pero te va a sacar de donde estás. Proverbio, pues no sé de quién es, pero me gusta muchísimo, Sí, la verdad. Sí. Es correcto. Y otra cosa, por favor, del 0 al 100% en el aprendizaje del español, si tú llevas el 20% del aprendizaje, por favor, no mires el 80% que te falta. Mira el 20% que has logrado. Exacto, así es, queridos escuchas. Enfóquense en las cosas positivas siempre y en las metas que sí puedes alcanzar, en las cosas que sí puedes hacer. Y ya, bueno, como nos extendimos en el podcast, vamos a plantear el punto número 7 y número 8, que son casi similares, de cómo todos estos puntos anteriores generan depresión, ansiedad y mucha insatisfacción. Y es que es fácil. No estoy llegando al B2. Por ejemplo, mi estudiante que aplicó el B2, que tiene grandes conversaciones, se dio un descanso de 6 meses. Muy triste porque no pasó el examen B2. Y yo tuve un discurso con él muy grande y aún así, por poner sus expectativas y toda su fe en ese examen, se deprimió tanto que dejó de estudiar por 6 meses. Cuando regresó conmigo habíamos retrocedido demasiado, ¿sí? Pero eso causa tener expectativas altas, no valorarte a ti mismo, tus capacidades, creer que todo a tu alrededor tiene que ver, pero nada tú, que no valoras tu propio esfuerzo, te va a deprimir. Te va a dar ansiedad hablar con un nativo, te va a dar ansiedad equivocarte, no estar estudiando lo que deberías estar estudiando. Y por esa razón vas a sentirte insatisfecho todo el tiempo. Es que no es suficiente. Es que necesito más, es que necesito un profesor, no solamente un nativo, necesito un profesor nativo con una maestría en poesía, lingüística y otras 100 credenciales para sentir que estás avanzando. Y no es necesario, te vas a frustrar, te vas a deprimir, te va a dar ansiedad y al final vas a dejar tus estudios de español, ¿sí? Y luego, así como decía Alberto, ya tenías un 20% avanzado y vas a retroceder a un 10 o hasta menos. Entonces, como profesores y también como tutores, como amigos, como podcasters que estamos aquí, sí, te podemos recomendar ampliamente que disfrutes tu camino por el aprendizaje y que analices cada paso
y que seas feliz con cada paso de tu aprendizaje. Además, también te quiero recordar algo. Si el día de hoy estudiaste 1 hora español, créeme que eres mejor que el día de ayer. Es importante que sepas que paso a paso vas a lograr esto. Nosotros con todo gusto los vamos a ayudar. Y por cierto, este episodio en especial, que va a ser demasiado largo, al final, cuando ya nos despidamos, vamos a colocar una pequeña cápsula de una entrevista que tuvo Perla con una de sus amigas alumnas que vino a Cuernavaca a visitar a Perla. Justamente, Perla le pidió que diera unas palabras y se hizo una pequeña entrevista. Esta chica habló en su español, y van a ver ustedes que no tiene un español tan fluido como todo mundo quiere tenerlo, pero la van a entender. Y ella se comunicó perfectamente con Perla y todo fue en español. Entonces, al final, al cierre, al despedirnos de este episodio, va a estar esta cápsula de esta entrevista para que ustedes la disfruten. Así es, queridos escuchas. Entonces, recuerden lo que siempre les digo a los que toman clases conmigo y lo que siempre les digo cuando estamos en los episodios: tengan confianza en ustedes mismos. El hecho de que estén haciendo algo hoy es mejor que todo lo que han hecho anteriormente, así que están un paso adelante y siempre van a estar un paso adelante. Con todo mi alma y todo mi corazón, esperando que este episodio, aunque muy largo, les haya servido. Les deseo un hermoso día y, por supuesto, mucha fuerza y mucha fe en ustedes mismos. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Alberto Muciño. Me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes después de esta brutal enfermedad que tuvimos. Y créanme que les agradezco a todos nuestros amigos de Patreon, nuestros mecenas de Patreon, qué grandiosos son, de veras nos ayudan bastante. A nuestros amigos, más adelante les preguntaré si puedo decir sus nombres por aquí, porque me gustaría decir sus nombres y agradecérselos directamente en el podcast. Y también muchísimas gracias a aquellos que se preocuparon por nosotros y nos enviaron un mensaje por Instagram para saber cómo estábamos, y por WhatsApp y por todos los medios sociales. Bueno, yo me despido, les agradezco otra vez y les mando un abrazo de paz. Gracias. Así es, queridos escuchas, gracias a todos nuestros mecenas, seguidores de Instagram y estudiantes, seguidores de Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Reddit y todas las plataformas en las que nos escuchen. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Por favor, quédense a escuchar la entrevista que tenemos con Amy, nuestra amiga, y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, beso desde México. ¡Mua! Hola, hola, queridos escuchas. Bueno, estoy aquí con Amy, mi estudiante. Amy, ¿cómo estás? Estoy bien, Perla, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Amy está de visita aquí en México y nos encontramos en Cuernavaca, en Morelos. Sí, los que no saben dónde está en el mapa pueden ver el capítulo de Morelos. Entonces, Amy, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas estudiando español? ¿Cuánto tiempo llevas tratando de hablar español? Háblanos de tu experiencia con el español, Amy. Gracias, Perla. Bueno, yo empecé a estudiar español en mi casa cuando yo era niña, porque mi papá creció en un pueblo de la Ciudad de México, en Coyoacán. Entonces su primer idioma fue español. Y cuando yo era niña en la casa, yo pensé que él estaba hablando perfecto español, pero en realidad fue en Spanglish, ¿sí? Como una mezcla. Pero yo quería ser como mi papá, entonces yo quería aprender español. Entonces, desde niña yo quería
aprender en escuela, colegio, en la universidad. Yo fui a aprender en España por un verano y un semestre en Costa Rica y poco a poco todavía estoy practicando y aprendiendo mucho, pero la mejor experiencia de aprender siempre es durante mis viajes y hablando con personas en los pueblos, en los taxis y para tener una experiencia de inmersión es lo mejor. Ok, entonces en tu opinión eso es como la mejor manera en la que tú puedes aprender y disfrutar el idioma. Sí, exacto, para viajar, hablar español lo más que sea posible, sin temor. Es difícil, es humilde, ¿sí? Para practicar, pero sí es una buena experiencia. Ok, muy bien. Y entonces, Amy, dime, por ejemplo, ¿por qué estás en México esta semana o estas 2 semanas, creo? Sí. Sí, bueno, estoy aquí con un grupo yo estaba aquí con un grupo de estudiantes de mi universidad. Soy una coordinadora de un programa de recursos naturales. Es un programa maestría. Y sí, ellos estaban aquí estudiando todo sobre los recursos naturales, la agricultura, el sistema de agua en la Ciudad de México y en Oaxaca también. Ok, de acuerdo. ¿Y tu viaje a Oaxaca cómo fue? ¿Cuál fue tu mejor experiencia o tu peor experiencia o qué esperabas? Cuéntanos qué fue lo que viviste en Oaxaca. Sí, Oaxaca fue increíble. Disfrutamos mucho pasando tiempo en las granjas del maguey, de agave. Estábamos con una compañía de mezcal, se llama Mezcal Amaraz, y pudimos ver todo de su proceso y producción de mezcal, y fue una experiencia increíble hablando con los mezcaleros y sí, visitando sus granjas. Ok, qué bueno. Muy bien, Amy, muchas gracias. Y ahora, ¿por qué estás en Cuernavaca? Cuéntanos. Visitándote. Sí. Muy bien. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Te estás hospedando en Tepoztlán, ¿sí? Sí. Queridos escuchas, los que no lo recuerdan, Tepoztlán es uno de los pueblos mágicos de Morelos, es uno de los más famosos de toda la República y de todo el estado. Entonces, Amy se está hospedando ahora en Tepoztlán, pero vino a visitarme aquí a Cuernavaca para disfrutar de la belleza natural y el clima de esta zona. Sí, el clima es perfecto. Aquí Okay. es perfecto, sí. Y sí, estoy disfrutando mucho mi visita. Muchas gracias por mostrarme tu ciudad y por dándome una experiencia muy real de la gente aquí, sí. Es muy, muy lindo. Oh, muy bien, Amy. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú recomendarías el sistema de Italki o el sistema de inmersión o prefieres otro tipo de sistema para estudiar? Bueno, no sé exactamente cómo explicar en español, pero como yo estaba un poco escéptico al inicio. Escéptica al inicio de tomar clases por Italki, por la red, ¿sí? Prefiero una experiencia en persona. Y bueno, nuestra experiencia hoy, pasando tiempo juntos en persona, ha sido muy, muy lindo. Y estoy muy agradecida por esto. Pero me sorprende cómo cómoda yo pudiera sentir con una maestra por internet. Entonces, mi experiencia con Italki ha sido mejor que yo
pude imaginar. Oh, wow. Sí, no, es verdad, porque es como una conversación muy casual cada semana, entonces sí, ahora puedo, ¿cómo se dice? Yo sé que mi español es mejorando poco a poco, porque yo recuerdo en el pasado cuando yo fui para viajar a un lugar donde yo tenía que hablar español. Al inicio fue muy incómoda, como, yo tengo que empezar a hablar español ahorita. Pero para este viaje me sentía más cómoda porque yo he sido practicando cada semana por este año antes del viaje. Entonces, sí, yo noté una diferencia, sí. Tu español es mucho mejor ahora que cuando te conocí, fue así como principios de año. Oh, gracias. Sí. Has mejorado muchísimo, te felicito, Amy. De verdad, de corazón, te felicito. Ok, me da muchísimo gusto. Ahora, de corazón, con honestidad y tranquilidad, por favor, diles a los escuchas, ¿sí?, de este podcast, ¿qué te parecen las clases conmigo o con nosotros o esta experiencia específicamente? Yo cerraré los ojos, no escucho. Tú puedes hablar libremente. Oh, ¿cómo es? Bueno, ahora yo pienso que yo tengo una amiga en Perla, de verdad. Nuestra conversación es muy relajada. Sí, cada semana es algo que yo tengo ganas de hacer, de verdad. Y también tú puedes hablar de cualquier tema con Perla, es verdad. Perla está bien para hablar sobre todo, y las conversaciones que tenemos son muy profundas de cualquier tema. A veces hablamos sobre mi vida, a veces pienso como Perla es como una terapista, porque después de el tiempo me siento mejor sobre mi vida o cosas que pasan durante la semana. Sí, es algo muy lindo, y también estoy mejorando mi español, y es una manera muy, muy divertida, y es muy diferente que yo pensé al inicio. Sí. Qué bueno, Amy. Yo también me siento muy feliz. Eres muy linda, es muy fácil hablar contigo. Sí, la verdad es que puedes hablar de muchas cosas y te interesan cosas generales, y es muy lindo, sí. Y por supuesto que cuando te vi llegar y fue como, oh, mi amiga Amy ya llegó, sí. Me siento muy feliz. Muchas gracias también por darme esta oportunidad de venir aquí, de mostrarte este lugar, porque en la experiencia, queridos escuchas, con Amy, es cosas de calle, ¿verdad? Sí. Es una vida normal, común y corriente de personas promedio aquí en México, ¿sí? Así que gracias, Amy, por permitirme esta oportunidad. Ahora, para cerrar, ¿me podrías decir unos 10 consejos? No, 10, ¿cuál es? Uno. Nosotros decimos too much. Too much. 1, 2 consejos que podrías decirle tú a otros estudiantes de español que, no sé, por ejemplo, sobre la paciencia o técnicas o algo que tú pudieras decirles con todo tu corazón a personas que están estudiando español, Amy. Ok, sí. Una cosa que me ayudaba es a veces estoy demasiado en mi mente cuando estoy traduciendo o practicando español, y a veces es mejor para solamente escuchar en la manera en que una persona está hablando o contándome algo, y
y entender el significado total, mejor que traducir cada palabra. Y también a veces una frase no tiene sentido para mí en cómo estoy traduciendo, pero es mejor para entender el sentimiento, el significado de esta frase y aceptarlo y solamente decir, ok, esto es como ellos lo dicen y esto es solo lo que necesito entender. Bueno, voy a repetir. Bueno, es mejor para repetir lo que ellos están diciendo y no traducir en mi mente. Sí. Okay. Oh, vaya, eso responde mucho a la pregunta que les decía sobre consejos del español. Es que si escuchan podcast y ven películas, no tienen que traducir las palabras. Simplemente tomas información, repites información. Así es como aprenden los niños a hablar. Ellos copian y pegan, ¿sí? Copian lo que dicen, ¿sí? Lo que escuchan y luego lo sacan por la boca y lo dicen y es perfecto. Así nos comunicamos, así aprendemos. Oh, Amy, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por esta entrevista. Yo sé que no te avisé con tiempo, yo sé que no te dije. Sí. Bueno, yo también quiero contarte gracias por tenerme, por mostrarme todo. Es muy lindo para tener alguien aquí a guiarme y también para hablar sobre la cultura. Bueno, yo puedo buscar por Google, sí es muy fácil, pero para mí es muy importante tener conversaciones contigo y estoy aprendiendo mucho de la historia y tu cultura y estoy muy agradecida por esto. Gracias mucho. Gracias, Amy. Pues bueno, queridos escuchas, esta es la entrevista de hoy. Discúlpenme ustedes si se escucha extraña. Es la primera vez que estoy entrevistando a uno de mis estudiantes. Así que, sí, tranquilos, por favor, cuídense mucho y bueno, yo aquí estamos en Jardín Borda, así que por la entrevista de hoy me despido y los dejo con la continuación del podcast normal. ¡Mua!